Visiones del jaguar. La primera vez que soñé con el jaguar, supe que no era un sueño común. No era de esos pasajes que se deshacen como humo al amanecer, este se quedó en mi piel como una marca invisible. En la visión, el animal surgía de entre la espesura, sus ojos dorados atravesaban la penumbra, y cada paso hacía crujir la tierra como si caminara sobre mis propios huesos. Me miraba con una calma tan profunda que me hacía sentir desnudo ante el tiempo, como si hubiera vivido 1000 vidas y todas fueran observadas en ese instante por sus pupilas encendidas. Al despertar, mi cuerpo estaba cubierto de sudor y mi corazón golpeaba como tambor ritual. Intenté sacudirme la sensación, pero durante el día, en el reflejo de los charcos, en las sombras de los árboles, incluso en los ojos de las personas, algo me recordaba su mirada. Fue entonces cuando comprendí que lo que había soñado no era un azar, sino un llamado. El jaguar no aparecía para cualquiera. El jaguar elegía. Desde niño había escuchado a mi abuela hablar del poder de los nahuales, de esos espíritus guardianes que habitan en los sueños y acompañan el destino de los hombres. Ella me decía que algunos son elegidos por el jaguar, el señor de la selva, el dueño de la visión nocturna y del silencio. Si alguna vez lo ves en sueños, susurraba, abre el corazón, porque no se aparece para entretenerte, sino para guiarte. Yo sonreía entonces, sin darle importancia, pero ahora esas palabras ardían dentro de mí como brasas que nunca se apagan. Durante semanas, el sueño se repitió. A veces el jaguar rugía y su rugido sacudía mi pecho como un trueno interno. Otras veces simplemente me seguía en silencio, acechando entre ramas invisibles. Cada aparición era más intensa que la anterior, hasta el punto de que ya no sabía si dormía o estaba despierto. Una madrugada, justo antes de abrir los ojos, escuché con claridad una voz que no era humana ni animal, una voz que nacía del eco profundo de la selva. Ven. No fue un mandato, sino una invitación. Una palabra que me estremeció hasta los huesos. Supe entonces que debía partir, que había un camino esperándome más allá de mis rutinas, más allá del ruido de la ciudad y del tiempo marcado por relojes. La selva me reclamaba, y en ella el jaguar aguardaba. Esa misma mañana, mientras el sol nacía con un resplandor rojizo en el horizonte, reuní unas pocas cosas, un cuaderno para registrar las visiones, una vela blanca, un pedazo de copal que había guardado de los altares de mi abuela y una foto antigua de mis padres. No sabía con claridad hacia dónde me dirigía, pero sí comprendía que el viaje no era solo hacia un lugar, sino hacia un misterio que me aguardaba desde antes de nacer. En mis sueños, el jaguar ya me había mirado. Ahora era tiempo de mirarlo cara a cara en el mundo real. Partí al amanecer, cuando el cielo todavía estaba manchado de tonos violeta y naranja, como si el día no terminara de decidirse entre el sueño y la vigilia. El aire era fresco, y el sonido lejano de los gallos me despedía con un eco antiguo que parecía más un presagio que una rutina campesina. Sentía que mis pasos eran guiados, que no era yo quien elegía el rumbo, sino la voz profunda de la selva que me atraía con la fuerza invisible de lo inevitable. El autobús que tomé avanzaba lento por la carretera que se adentraba hacia el sur. Desde la ventana veía cómo el paisaje iba cambiando, los campos ordenados se transformaban en montañas cubiertas de bruma, y pronto la vegetación comenzó a volverse más espesa, más húmeda, más viva. Con cada kilómetro recorrido, mi corazón latía con mayor fuerza, como si reconociera el camino antes que mi razón. Llevaba en la mochila un cuaderno que ya comenzaba a llenarse de símbolos y frases sueltas. En cada parada del trayecto, aprovechaba para anotar lo que sentía, lo que veía, lo que se presentaba en visiones repentinas, círculos de fuego, ojos brillantes en la oscuridad, y un río de sangre que se transformaba en un río de obsidianas. No entendía nada, pero sabía que esas imágenes eran huellas que debía seguir, como migajas de pan que me llevaban al centro del misterio. El conductor, un hombre de rostro curtido por el sol, me observó por el espejo y en un tono casi confidencial me dijo: «Vas hacia la Tierra Roja, ¿verdad? Allí donde los cerros respiran y la selva guarda secretos que ningún mapa puede dibujar». Lo miré sorprendido, porque no le había contado a nadie mi destino. Solo asentí, sin palabras. Él sonrió, como si supiera más de lo que decía, y no volvió a mencionarlo. Al llegar al último poblado, bajé y el silencio me envolvió.
El aire olía a tierra mojada, a resina y a humo de leña. Pregunté por un sendero que llevaba a un lugar llamado la Tierra Roja, y un anciano, sentado en la plaza con su bastón de caoba, me señaló un camino estrecho entre árboles. Ese sendero no lo caminan los que no tienen destino, me dijo. Ten cuidado. Allá la selva no perdona a los tibios. Agradecí y avancé. El sendero era angosto, cubierto de raíces retorcidas y hojas que crujían como si la selva me hablara en un idioma secreto. Con cada paso, la luz del sol se filtraba menos, y un coro de insectos y aves acompañaba mi marcha. Sentía que la naturaleza me examinaba, que cada mirada invisible de los árboles juzgaba mi intención. Horas después, cuando el cansancio empezaba a pesar en mis piernas, llegué a un claro. Allí, el suelo se teñía de un rojo intenso, como si la sangre de la tierra hubiera salido a la superficie. El aire era más denso, y una energía vibrante se sentía en la piel. Era el lugar que había visto en mis visiones, el mismo que el jaguar me mostraba entre sueños. Me arrodillé y toqué la tierra. Estaba tibia, casi viva. Cerré los ojos y respiré profundamente, y entonces escuché un rugido lejano, profundo, que parecía salir desde el corazón mismo de los montes. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie alrededor. Sin embargo, supe que no estaba solo. El jaguar me había seguido hasta allí, invisible pero presente, aguardando mi siguiente paso. Esa noche encendí el copal que llevaba conmigo y ofrecí el humo a los 4 rumbos. El viento se levantó de repente y las brasas brillaron con fuerza, como si alguien respondiera a mi gesto. Dormí sobre la tierra roja, con el pecho ardiendo por un presentimiento. Lo más difícil apenas comenzaba. La segunda mañana en la tierra roja amaneció pesada, como si el aire llevara consigo un velo de misterio que lo cubría todo. No eran nubes ni bruma, sino una densidad invisible que parecía filtrar la luz y envolver cada tronco, cada hoja, cada piedra. Al abrir los ojos sentí que algo me vigilaba. No era el simple presentimiento de estar observado, era la certeza de que la selva me había reconocido como intruso y estaba decidiendo si me permitía avanzar. Me puse de pie y seguí el sendero que se hundía más adentro, bordeando un arroyo que murmuraba como si hablara en lengua antigua. El agua era clara, pero al mirarla fijamente vi que reflejaba formas que no correspondían con mi cuerpo, sombras con garras, ojos amarillos, siluetas que parecían caminar al revés del tiempo. Tragué saliva y apreté el paso, pues entendí que la prueba comenzaba antes de lo esperado. Pronto el sendero se abrió en una garganta de piedra. 2 enormes muros de roca rojiza se alzaban a los lados, formando un pasaje estrecho como si fueran puertas que conectaban este mundo con otro. El aire allí era más frío y resonaba un eco extraño, como si cada paso mío fuera acompañado por otro, invisible, siguiéndome a pocos metros. De pronto, un rugido seco retumbó entre las paredes y el suelo tembló. Frente a mí, en la salida del cañón, apareció la silueta de un hombre. Llevaba la piel pintada con líneas negras que imitaban las rayas de un jaguar, y en su cabeza lucía una corona de plumas verdes y azules que chispeaban bajo la luz tenue. En su mano sostenía un bastón rematado con garras. Sus ojos brillaban como brasas, fijos en los míos. ¿Quién osa cruzar las puertas del otro mundo? Su voz era profunda, pero no venía solo de su garganta, resonaba en las piedras, en los árboles y hasta en el agua del arroyo. Respiré hondo. No tenía armas, ni conocimientos de combate, ni nada que me protegiera más que la verdad que llevaba en el pecho. Busco la visión del jaguar, respondí, apenas con firmeza. Vine a escuchar la voz antigua que me llama en sueños. El hombre asintió despacio, como si hubiera esperado esa respuesta. Luego golpeó el suelo con su bastón, y la tierra se estremeció. El paso se cerró detrás de mí, rocas y raíces cubrieron la entrada, dejándome atrapado. Nadie avanza sin antes enfrentar su sombra, dijo. Sus ojos brillaron más intensos. Tu enemigo no soy yo, sino lo que escondes de ti mismo. De pronto, frente a mis ojos, el aire se dobló y comenzó a tomar forma. Vi surgir una figura oscura que imitaba mi propio cuerpo, pero distorsionado, mis facciones endurecidas, mis ojos llenos de rabia y miedo, mis manos ensangrentadas como si hubieran destruido más de lo que jamás construyeron. Era yo,
pero el yo que nunca quise reconocer. El guardián del umbral levantó el bastón. Lucha, pero recuerda, no vencerás golpeando, sino aceptando. El eco de sus palabras me atravesó como un rayo. Mi sombra avanzó hacia mí con un movimiento animal, dispuesto a desgarrarme. Cada paso suyo hacía crujir el aire. El instinto me decía que corriera, pero entendí que la única salida era enfrentarla. Respiré hondo, cerré los ojos por un instante y recordé el rugido que había escuchado la noche anterior. Abrí los brazos y no retrocedí. La sombra me embistió, y en el choque sentí un dolor inmenso, como si me desgarraran desde adentro. Pero en lugar de resistirla, la abracé. En ese instante, la figura oscura se disolvió en llamas azules y desapareció. El guardián asintió con solemnidad, como aprobando mi gesto. Has cruzado el primer umbral, dijo. La selva ha visto tu valor. Pero recuerda, forastero, cada puerta abre a otra, y no todas muestran caminos de luz. Al terminar sus palabras, el paso de roca se abrió solo, como si hubiera escuchado la sentencia. Un viento cálido recorrió el cañón, y en él me pareció escuchar de nuevo el rugido del jaguar, más cercano, más real. Crucé con el corazón latiendo como un tambor. Sabía que había sobrevivido a la primera prueba, pero intuía que lo que venía sería mucho más difícil, porque ya no se trataba solo de enfrentar mi sombra, sino de escuchar lo que esa sombra todavía me susurraba en silencio. La noche cayó sobre la selva como un manto espeso, tan oscuro que parecía tragarse la luz de las estrellas. Solo el canto de los insectos y el ulular lejano de un búho rompían el silencio. Había caminado hasta el cansancio después de enfrentar al guardián del umbral, y encontré un claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas. Allí encendí una pequeña fogata con ramas que recogí en el camino. El fuego chisporroteaba, pero más que calentarme, parecía atraer presencias invisibles que se arremolinaban en torno a las llamas. El cansancio me venció, y cuando cerré los ojos, no encontré descanso. Entré en un sueño tan real que me costó distinguirlo de la vigilia. En el sueño, estaba en medio de la misma selva, pero todo brillaba con una intensidad sobrenatural. Las hojas parecían de jade, los ríos de obsidiana líquida, y el cielo palpitaba como un corazón inmenso. Fue entonces cuando lo escuché, un rugido poderoso, vibrante, que atravesó la tierra y se alojó en mi pecho. No era amenaza, era llamado. Del interior de la oscuridad, apareció un jaguar de pelaje dorado con manchas negras que parecían girar como espirales vivientes. Sus ojos eran verdes, luminosos como dos esmeraldas encendidas. Me observaba con una calma que era al mismo tiempo ternura y severidad. Sentí que no miraba mi cuerpo, sino mi espíritu desnudo. Has cruzado el umbral, dijo una voz que no venía de su boca, sino que resonaba dentro de mí. Pero para avanzar, debes dejar morir lo que creía ser. El jaguar caminó en círculos a mi alrededor, lento y majestuoso. Cada paso suyo hacía temblar la tierra y encendía símbolos en el suelo, figuras de serpientes, aves, hombres con máscaras y círculos de fuego. Era como si caminara sobre el tiempo mismo, revelando fragmentos de la memoria ancestral que la selva guardaba. De pronto, me mordió el brazo. El dolor fue intenso, insoportable, y grité con toda mi voz. Pero no brotó sangre, de la herida salió humo negro, como si me extrajera miedos y culpas escondidas. El jaguar me miró fijamente mientras el humo se elevaba y se deshacía en el aire. El miedo es la cadena más pesada, dijo la voz. Sin romperla, nunca escucharás el verdadero rugido. Caí de rodillas. El jaguar se acercó y apoyó su frente contra la mía. En ese contacto, una visión se abrió dentro de mí. Vi hombres antiguos pintados con ceniza y sangre, danzando bajo el fuego de antorchas. Vi mujeres de ojos luminosos ofreciendo ofrendas de cacao, jade y obsidiana. Vi niños convertidos en aprendices que aprendían a escuchar el murmullo de las piedras y el canto de los ríos. Todos estaban acompañados por la figura del jaguar, siempre vigilante, siempre presente. Entendí entonces que no era solo un animal, ni siquiera solo un espíritu. Era el guardián del vínculo entre el hombre y lo eterno, la fuerza que nos recuerda que somos parte de lo sagrado. La visión cambió. Me vi a mí mismo de niño, corriendo por calles de tierra,
con los ojos llenos de sueños que con el tiempo fui olvidando. Vi mis fracasos, mis enojos, las veces que dudé de mí mismo. Y sobre todo, vi las ocasiones en que escuché el llamado de algo más grande y lo ignoré. El jaguar rugió, y todas esas imágenes se disolvieron como hojas en el viento. Desperté sobresaltado. La fogata se había apagado, pero el aire estaba impregnado de un aroma a tierra mojada y copal. En mi brazo había una marca, no sangre, no herida, sino una huella oscura en forma de garra. Era la prueba de que lo que había vivido no era un simple sueño, sino un encuentro real. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé sentado, con la luna colándose entre los árboles y la marca en mi piel ardiendo como si llevara dentro una chispa recién encendida. Sabía que no había sido solo una visión, sino una iniciación. El jaguar me había abierto la puerta a otro nivel de la selva, y desde ese momento, nada volvería a ser igual. El amanecer llegó envuelto en un silencio solemne, como si toda la selva hubiera decidido guardar luto o esperar algo sagrado. El rocío brillaba sobre las hojas como si fueran miles de espejos diminutos, y cada gota parecía reflejar una mirada antigua. Caminé sin rumbo fijo, guiado únicamente por la sensación de que la tierra misma me llevaba hacia donde debía estar. Mis pasos resonaban con un compás extraño, como si un tambor lejano marcara el ritmo. Después de varias horas, llegué a un espacio oculto entre raíces gigantescas. Allí, el aire estaba impregnado de copal, aunque yo no había encendido nada. Las raíces formaban un círculo natural, y en el centro había piedras dispuestas en espiral, cada una cubierta de símbolos tallados: serpientes, jaguares, hombres con penachos, lunas y soles enfrentados. Era un altar vivo, respirando con la memoria de la selva. Al entrar, el ambiente cambió. Una ráfaga de viento apagó los sonidos de aves e insectos. El silencio se volvió tan profundo que escuché mi propia sangre recorrer mis venas. De pronto, aparecieron figuras a mi alrededor, ancianos con piel curtida por el sol, mujeres con mantos de plumas, niños con rostros pintados. No eran de carne, sino de luz y sombra. Eran presencias, espíritus. El concilio de los ancestros. Uno de ellos, un hombre alto con penacho de plumas azules y rostro pintado de rojo, habló con voz que retumbó en mi pecho. Has sido marcado por el jaguar, hijo del tiempo. No todos llegan hasta aquí. Lo que viste en sueños fue apenas la entrada. Ahora debes escuchar lo que el linaje guarda desde los albores. Me arrodillé, sin saber qué decir. Otro anciano, de mirada profunda y arrugas que parecían grietas en piedra antigua, continuó. El jaguar no es solo el guardián de la selva. Es el vínculo entre el hombre y lo eterno, el mediador entre la vida y la muerte, el espíritu que atraviesa mundos. Cuando un humano es elegido por él, no lo es para sí mismo, sino para custodiar la memoria de los pueblos. Una mujer de cabello largo, adornado con flores rojas, levantó sus manos y el aire se llenó de imágenes. Vi pirámides levantándose bajo soles antiguos, rituales de fuego en los que hombres y mujeres danzaban al compás de tambores. Vi guerreros invocando al jaguar antes de entrar en batalla, no como símbolo de violencia, sino como guía de fuerza y claridad. Vi chamanes en cavernas pintando muros con figuras felinas, sellando pactos con el espíritu de la noche. La mujer me miró y dijo: nosotros somos memoria. Somos voces que aún respiran en la tierra, aunque los hombres modernos nos hayan olvidado. Pero el jaguar sigue vivo, esperando a quienes se atrevan a escucharlo. Tú, joven, has sido llamado a recordar lo que el mundo quiere sepultar. Me estremecí. Sentía que cada palabra era un peso, pero también un honor. Entonces, el primer anciano se acercó y colocó su mano sobre mi pecho. Una corriente eléctrica atravesó mi cuerpo. Dentro de ti late el mismo fuego que encendió a nuestros abuelos. No temas al rugido, porque ese rugido es tuyo también. Pero recuerda, aquel que escucha al jaguar y lo ignora, perece en el olvido. Solo quien camina con él alcanza la visión verdadera. La espiral de piedras comenzó a brillar. Los símbolos tallados se encendieron como si un fuego interno los habitara. En el centro apareció, imponente, el jaguar. No de carne, no de sueño, sino de energía pura.
Su rugido sacudió las raíces y las piedras, y todos los ancestros se inclinaron en señal de respeto. El jaguar se acercó a mí y, con un roce de su frente contra mi pecho, transmitió una visión final. Vi una cadena interminable de hombres y mujeres, todos conectados por el mismo espíritu, todos guiados por la misma fuerza. Comprendí que no era el primero ni el último, era parte de una corriente inquebrantable, un linaje de guardianes que mantenían encendida la llama del misterio. Cuando la visión terminó, las figuras de los ancestros comenzaron a desvanecerse lentamente, como humo que se disuelve en el aire. El silencio volvió, pero ya no era vacío, sino pleno de significado. Me quedé solo en el claro, con el corazón latiendo fuerte, y supe que acababa de recibir la revelación más importante de mi vida. Yo ya no era simplemente un hombre buscando respuestas, era ahora portador de una memoria ancestral. El concilio me había aceptado. Y con ello, el peso y la gloria de un destino que apenas comenzaba. El aire en la selva cambió después del concilio. Ya no era el mismo viento fresco que me había acompañado en el inicio del viaje, ahora era denso, cargado de presagio. Caminaba con el pecho agitado, con la sensación de que cada paso me acercaba a una frontera invisible que debía cruzar, o quedaría atrapado para siempre en ese reino intermedio entre la vida y la muerte. La marca en mi brazo, la huella oscura dejada por el jaguar en los sueños, comenzó a arder con fuerza. Era como si respondiera a un llamado que yo aún no podía escuchar con claridad. Sabía que algo me esperaba, algo que pondría a prueba todo lo que había recibido hasta ese momento. La selva misma parecía transformarse para guiarme hacia el lugar de la prueba. Los árboles se alzaban como columnas de un templo interminable, y las raíces se entrelazaban formando caminos que parecían no tener fin. De pronto, el sendero se abrió hacia un espacio amplio, un círculo rodeado de piedras negras cubiertas de musgo. El suelo estaba marcado con símbolos en espiral que parecían recién dibujados, aunque sabía que tenían siglos allí. El silencio fue absoluto. Luego, un rugido estremeció la tierra. Frente a mí, apareció el jaguar. Pero no era el mismo que había visto en sueños o en el concilio. Este era inmenso, del tamaño de un caballo, con ojos rojos que parecían brasas encendidas. Su pelaje brillaba como oro ardiente, y cada uno de sus movimientos hacía vibrar el aire. Sabía que no era solo una aparición espiritual. Era la prueba, el desafío definitivo del espíritu. El jaguar me observó, y su mirada me atravesó como una lanza. Sentí que me despojaba de toda máscara, que veía mis dudas, mis miedos, mis sombras ocultas. Entonces, escuché la voz dentro de mí. No pelees contra mí, pelea contra ti mismo. La bestia se abalanzó con un rugido ensordecedor. Instintivamente levanté los brazos, pero no había armas, solo mi cuerpo. Sentí sus garras rozarme, desgarrando no mi piel, sino algo más profundo, mis inseguridades, mis errores del pasado, mis culpas escondidas. Cada zarpazo traía a la superficie un recuerdo doloroso. ¿De qué huyes?, preguntaba la voz del jaguar en cada golpe. ¿De tu miedo a fallar? ¿De tu soledad? ¿De la voz que siempre te dijo que no era suficiente? Caí de rodillas. El dolor no era físico, sino espiritual, pero me atravesaba como fuego. Vi escenas de mi vida, las veces que me rendí antes de tiempo, los momentos en que negué lo que realmente sentía por miedo al rechazo, los instantes en que me alejé de lo que amaba por creer que no tenía valor. El jaguar rugió tan cerca de mí que sentí su aliento como fuego en el rostro. De pronto, recordé las palabras del concilio: el miedo es la cadena más pesada. Sin romperla, nunca escucharás el verdadero rugido. Entonces lo comprendí. No debía luchar contra el jaguar. Debía abrazarlo. Porque el jaguar no era mi enemigo, sino mi reflejo. Era la sombra que había negado toda mi vida. Con lágrimas en los ojos, me levanté lentamente y caminé hacia la bestia, aunque todo en mí temblaba. El jaguar rugió de nuevo, pero yo no retrocedí. Abrí los brazos y lo recibí. Y en ese instante, cuando su cuerpo atravesó el mío como fuego vivo, sentí como todo mi miedo ardía y se disolvía en cenizas. Un rugido salió de mi garganta, tan profundo que no parecía humano. El sonido retumbó en el círculo de piedras,
y la selva respondió con un coro de ecos. Ya no era yo quien rugía, era el jaguar rugiendo dentro de mí. El animal desapareció, pero en su lugar quedó una certeza: había sobrevivido a la prueba del espíritu. Había aceptado mi sombra y me había reconciliado con ella. El jaguar ya no estaba afuera, me habitaba. Era parte de mí. El cielo se abrió en ese instante, y una lluvia ligera cayó sobre mí, refrescando mi cuerpo cansado. Era como si la selva me bendijera, como si el universo confirmara que el desafío había sido superado. Me desplomé en el suelo, agotado pero en paz. Supe entonces que estaba listo para lo que venía: el regreso, la integración de todo lo aprendido y el compartir de la visión. Porque lo místico no se guarda para uno mismo, se entrega, como semilla que florece en otros corazones. El amanecer llegó envuelto en una bruma dorada. El protagonista, ahora transformado, caminaba descalzo sobre la hierba húmeda, sintiendo como la tierra vibraba bajo sus pies. Había superado la prueba del espíritu, había visto su sombra y la había abrazado, había sentido la furia y la ternura del jaguar en lo más profundo de su ser. Ya no era el mismo joven que había escuchado un llamado en sueños. Era un hombre que había atravesado el umbral invisible, un iniciado, un portador de un secreto que debía ser cuidado como el fuego sagrado. Los ancestros lo despidieron con un murmullo que el viento llevó como canto. El jaguar no es un animal, sino la puerta. Quien lo sueña, se sueña a sí mismo. Quien lo encarna, camina con el corazón en la penumbra y en la luz. Con cada paso hacia el pueblo, el protagonista sentía la ligereza de un espíritu que ya no buscaba, sino que había encontrado. Sabía que el jaguar vivía en él, no como un dueño, sino como un aliado, no como un fin, sino como un camino eterno. Al volver a su tierra, lo miraron distinto. Sus ojos tenían un brillo nuevo, como si la noche misma se hubiera quedado en ellos. Nadie preguntó qué había visto, porque bastaba con mirarlo para intuir que había recorrido senderos que no todos se atreven a cruzar. Él sonrió, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Porque portar el jaguar no era un trofeo, sino una responsabilidad: cuidar la memoria de los ancestros, proteger la selva, honrar los sueños y guiar a quienes también escucharan el llamado en la penumbra de sus noches. Y así, el joven regresó, pero no regresó solo, llevaba consigo al jaguar que rugía en silencio dentro de su alma. Que las huellas del jaguar se graben también en tu espíritu. Que el eco de la selva despierte en ti la memoria dormida. Y que cada sombra que enfrentes en tu camino te recuerde que no eres menos que luz, ni menos que misterio. Así camina el hombre que escucha. Así despierta el espíritu que recuerda. Así vive el jaguar dentro de quien se atreve a soñar. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual y místico. Si esta historia resonó contigo, suscríbete a Chamán, donde cada relato es un portal y cada palabra un susurro ancestral. Comparte este fuego con quienes buscan lo invisible. Y recuerda, los espíritus siempre hablan. Solo hay que aprender a escucharlos.